Soy el pastor Juan José Gil. Hoy me gustaría expresar lo que estoy aprendiendo, o parte de lo que estoy aprendiendo al haberme mudado al campo. Yo os animo a que si podéis, si tenéis la oportunidad, salgáis de la ciudad, aunque sea temporalmente, aunque sea por un tiempo, para que comprobéis, aprendáis lo diferente que es la situación cuando se vive en el campo. Especialmente cuando uno está más sensible, espiritualmente hablando, para aprender todo lo que Dios nos quiere mostrar en plena naturaleza. Cuando estamos rodeados de lo que Dios ha hecho, de la mano de Dios, entonces podemos aprender muchas cosas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, nos dice claramente que todo lo que no vemos de Dios, todo lo que Él nos quiere enseñar, que está en lo invisible, se hace abiertamente visible o claramente palpable por medio de su creación, de las cosas hechas. Así que hay mucho que podemos aprender de los campos, de las montañas, de la lluvia, de las flores, de los frutos, de los árboles, de la hierba. Jesús utilizó estas cosas, como vemos en la parábola de la vid y los sarmientos. Y ahí nos habla de que tenemos que llevar fruto, debemos llevar fruto. Nuestra vida está aquí precisamente para aprender de eso, a tomar las decisiones correctas de manera que podamos, en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en nuestras palabras y en nuestras obras, podamos manifestar lo bueno, el amor de Dios, la gracia, el perdón, la misericordia, el sacrificio, el esfuerzo, la sabiduría, todo aquello que puede brotar de nuestras vidas si realmente estamos conectados con Dios, recibiendo su lluvia, la lluvia de su verdad, para poder fructificar y poder llevar fruto para otros. Así que esto es lo que nos ofrecen, la vista que nos ofrecen los campos cuando realmente han recibido esa lluvia y están floreciendo. Ahora dejadme llevaros a algo completamente diferente, que es esta parte del campo. Si os dais cuenta, está todo seco. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque o ha sido podado, los árboles han tenido que ser podados, tal y como nos dice esa parábola. Cuando ya no llevan fruto, entonces hay que podar. Y hay que podar para que lleven más fruto, para que lo que hemos puesto en producción pueda producir incluso más. Pero fijaros el efecto desolador que tiene en la imagen el pasar por todo esto. Esta zona en concreto procede del río. Cuando el río se ha desbordado, ha arrastrado consigo todo tipo de cosas, como ramas, cañas, incluso a veces árboles enteros. Nosotros aquí mismo hemos perdido unos cuantos árboles con la inundación. Todas estas ramas proceden de árboles que ya se secaron o que era necesario podar. Es un aspecto un poco triste, ¿no? Lo conectamos con la muerte. Pero es que no hay otra cosa que se pueda hacer cuando esto se ha producido, se ha secado. Y entonces lo único que se puede hacer es lo que podéis ver ahí un poco más adelante, en ese bidón que humea. Voy a acercar la imagen y ahí podemos ver que estoy quemando ramas. Todo esto, que era bastante más amplio, más extenso, pues lo estoy quemando, o se está quemando ahí, de manera que nos deshagamos de esto y lo podamos, por decirlo así, reciclar. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de todas estas ramas que son más tiernas, que han sido podadas porque era necesario para que cuando florezca de nuevo el olivo pueda llevar mejor fruto, el fruto sea más grande, sea más saludable y demás. Bien, todas estas cosas nos conectan también con las enseñanzas de Jesús cuando Él dice, precisamente en esa parábola, que bueno, si dejamos de dar fruto, entonces, ¿qué ocurriría con nosotros? Bueno, lo que Jesús nos advierte es
que tengamos cuidado con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu, de cuidarlos bien para que nuestros frutos sean buenos. De lo contrario, pues solo nos quedaría la otra alternativa, la de ser quemados. Eso procede de la palabra Gehenna, del hebreo o del arameo, que procede del valle de Ginón, muy cerca de Jerusalén, donde se quemaban los desperdicios. En toda ciudad pues tiene que haber algo así como vertederos públicos o municipales, para deshacerse de toda la escoria, de todo aquello que no sirve, o bien llevarlo a lugares de reciclaje para que puedan obtener algún tipo de beneficio de esa muerte que ha resultado de, en fin, de lo que estamos viendo aquí, de secarse o de tenerse que podar, o si lo trasladamos a cualquier otro objeto, bueno, pues de lo que significaría el deshacerse de todo eso mediante algo que pudiera sernos útil. Bueno, el asunto con esto es que Jesús nos habla de esa gehenna y nos dice que tengamos cuidado porque nuestras vidas, si no llevan fruto, podrían acabar en esa gehenna. Algunos no creen en el infierno, piensan que Dios no sería suficientemente bueno o justo si enviara a las personas a través de eso, ¿no? Pero fijaros que, mira, algunos se excusan diciendo, es que Dios no me ha dado fe a mí. Pero no es cierto, Dios nos ha dado fe a todos. Solo que hacemos una diferencia en cómo la empleamos, en qué lo invertimos. Es como la parábola de los talentos. Aquel hombre le dio talentos a todos sus siervos, a unos más, otros menos, pero todos tenían talentos. La diferencia entre ellos en la parábola es que algunos invirtieron mientras otros no. Y cuando no invertimos en mejorar, cuando no invertimos en llevar buenos frutos en nuestra vida, entonces nos estamos arriesgando a quedarnos sin nada. Y eso es lo que nos quería decir Jesús en esa parábola del Evangelio, ¿no? Que conocemos como la parábola de los talentos. Bueno, pues no es buena excusa decir no tengo fe, porque no es verdad. Todos tenemos alguna medida de fe. La diferencia la hace en si lo vamos a emplear para bien o para mal. Si lo vamos a gastar todo en, bueno, en servirnos a nosotros mismos de forma egocéntrica, o si por el contrario vamos a ser generosos con los demás y vamos a estar invirtiendo en hacer el bien a otros. Esto le daría sentido a lo que Dios nos ha dado. Claro que es muy difícil salir del egocentrismo y salirse del egoísmo si no escuchamos a Dios, si no aprendemos de Jesús, si no nos fortalecemos en su verdad para llevar ese buen fruto en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos. Y para eso tenemos la palabra de Dios y para eso tenemos la oportunidad de conocerla y poder llevar buenos frutos en nuestra vida. Tengamos cuidado en que realmente podamos recibir la buena semilla, acordaros de la parábola del sembrador, que podamos recibir la buena semilla de la palabra de Dios y permitirle llevar fruto en nosotros, de manera que podamos ser de bendición a muchas más personas. En fin, os dejo esto porque son cosas que estoy aprendiendo, que estoy repasando de la vida en el campo. Acuérdate que Dios hizo todas las cosas de forma que se ilustrara el conocimiento o su sabiduría y que pudiéramos participar de ello. En fin, te animo a venir a los campos y a aprender. Hay mucho que podemos aprender. Así como en la ciudad, realmente hay muy poco, porque así como aquí estamos prácticamente en las manos de Dios, rodeados por su creación, en las ciudades estamos prácticamente rodeados de la
obra del ser humano. Y no es que no podamos aprender cosas estando en la ciudad, pero sin duda, estando en los campos, estamos en condiciones y en situación de estar mucho más abiertos y receptivos en el espíritu para aprender toda esta serie de cosas. Acuérdate que cuando Dios creó al ser humano, plantó, nos dice el Génesis al principio, plantó un jardín y allí puso a nuestros primeros padres, de manera que ellos ya desde el principio pudieran aprender por medio de esas labores sencillas del campo. Creo que esa es bastante la intención de Dios. Creo en un futuro en el que todos volveremos a la naturaleza y estaremos aprendiendo una serie de cosas que son esenciales y vitales para poder trabajar y cooperar haciendo el bien, trabajando, como digo, para Dios o con Dios. De manera que su sabiduría, su poder, su amor resplandezcan en nuestro ámbito y podamos ser de mucha ayuda, ánimo, motivación, consuelo, en fin, todo lo que nuestro prójimo necesite se lo podamos ofrecer de parte de Dios, de parte de su amor y de su gracia. Os dejo con esto, que el Señor os bendiga.